Muy buenos días, amados, amadas hermanas, hermanos. Es un gozo, gratitud al Señor por este tiempo que nos concede de poder estar, continuar delante de su presencia, porque ya muy temprano, seguro que todos hemos estado en la presencia del Señor, orando, bendiciéndolo, leyendo su palabra, y le damos las gracias que continuamos con ese devocional a nuestro Dios. Que tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Cuando el Señor está delante de nosotros, todos los días son buenos. Todo y cada instante podemos esperar en Él, que Él nos ayuda, nos fortalece, y siempre salimos airosos en todas las situaciones que se pueden presentar. Como siempre, agradeciendo a Dios y también a nuestra hermana Elianita por esta dicha de compartir con ustedes, porque realmente es así, ¿no? Una invitación que es para glorificar el nombre del Señor, para poder compartir su palabra, siendo guiada, ayudada por el Señor, solamente por Él. Así que traía a la memoria, amadas, ese cuidado maravilloso que tiene el Señor con cada uno de nosotros. A veces podemos pasar como un poco desapercibido cuando son cosas supuestamente pequeñas, pero el Señor tiene un cuidado tan amoroso, tan precioso, que nos llenamos de gratitud de ver, para animar a todo su pueblo, para que podamos seguir corriendo la carrera sin detenernos, sin desmayar. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que proclamamos día a día. Y venía otra vez a la memoria la vida de nuestro amado Pablo. Pablo. ¿Por qué la insistencia, amadas? Porque cuando uno lee las epístolas que él ha escrito, uno dice, pero Señor, esa sabiduría, esa manera tan impactante de hablarle a cada una de las iglesias de acuerdo a su trasfondo, es algo impactante que solamente Dios le podía dar. Pero ¿por qué razón, amados? ¿No se han puesto ustedes a meditar que el mismo Dios de Pablo es el mismo Dios que está en nuestras vidas? Entonces eso es lo que tenemos que recordar, que el mismo Dios que tocó el corazón de Pablo es el mismo que está en nosotros. Entonces, ¿por qué le digo esto, amadas? Para que observemos a través de la palabra que ese amor que tocó a Pablo, y él respondió de una manera tan grandiosa, porque su impacto con el Señor, cuando se le apareció a través de esa luz que se manifestó hacia él, más poderosa, más fuerte que el sol del mediodía, causó un impacto en él, que inmediatamente dijo, ¿quién eres, Señor? Y después, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente se puso a la disposición del Señor. Ese impacto que causó fue el perdón de sus pecados, amados. El perdón de sus pecados, reconocer que Él había dado su vida por él, por Pablo, como lo ha hecho con nosotros. Ese impacto, hermanas, a partir de allí es que uno le responde al Señor. Y yo quiero pedirles, y lo que se experimenta, que es lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor, es gozo, es el gozo de la salvación. Que por este tiempo, amados, como que ese gozo no se expresa en el pueblo de Dios, en el creyente, aquel que ha tenido su encuentro genuino con el Señor. ¿Qué está pasando con ese gozo que es del Señor? Porque de Él viene. Al tener ese encuentro, como le repito, amada, eso es un impacto tan grande. Esa unión con el Señor, ese perdón de pecados. Él perdonó todos sus pecados, todo lo que había hecho Pablo.
y también nosotros, amados. Y entonces nuestro responder es la manifestación de ese gozo. Por eso si le ponemos un título a esta palabra es el gozo del Señor. El gozo del Señor, amado. Entonces vamos a ver, por favor, en la epístola a los Gálatas, ¿qué le está diciendo a ellos? Gálatas capítulo 5, verso 16 al 25. Gálatas 5, del 16 al 25. Les está diciendo así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, mis amados, la lista que habla de lo que es las obras de la carne, no sé si se va a ver bien allí porque sí se nota, es una lista enorme. Esto es las obras de la carne, las obras de la carne. Y Pablo está mencionando, ¿no? Él dice que estas cosas ya deberían de estar sepultadas. En el momento que Cristo viene a nuestras vidas, es que estén sepultadas. Ese viejo hombre que ha muerto y ha resucitado, pero para caminar en novedad de vida. Todas estas cosas que se mencionan son las que impiden que el Señor se manifieste en ese gozo, que se manifieste el gozo del Señor. Pero vemos el contraste, amados. Ese contraste, cuando llegó Cristo a nuestras vidas, que se manifestó ese amor, ese gozo, esa paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amados. Eso. Entonces, si partimos de este punto, amados, esto dice el poder vivir guiado por el Espíritu de Dios. Cada día está la naturaleza pecaminosa, está todavía ese viejo hombre por ahí que se levanta. Pero Pablo decía, ¿no?, que estas cosas son manifiestas, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es la solución, por decirlo así? Andar en el Espíritu, ser guiados por el Señor, porque salen estas cosas. Entonces, es eso lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. ¿Por qué es que no hay gozo?
si yo veo esa lista, quizás algunas me asustan y yo digo, pero yo no estoy en esa, pero por ahí se escaparán de repente enemistades, pleitos, celos, iras, cosas que a veces nos parecen que son, sí, es algo, no, ya, yo arreglo después. No, pero todo eso contrista el espíritu y después no hay esa manifestación del gozo del Señor. Entonces, vamos a ver, por favor, en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, epístola a los Hebreos, capítulo 12. ¿Por qué, amados? Les estaba diciendo referente a que en este tiempo hay bastante tristeza, situaciones difíciles, y uno dice, el mundo nos está viendo y ellos esperan algo diferente de los hijos de Dios, porque ellos escuchan, ellos también saben. Entonces vamos a leer de Hebreos 12, desde el versículo 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿qué es lo que dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la tenemos que correr delante de esa gran nube de testigos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es lo que nos está diciendo en esta parte de la palabra de Hebreos, ¿no? Que hay testigos que están mirando cómo estamos corriendo, pero está el consejo de hacerlo despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero la clave principal es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, amados, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante del Señor, ¿no? Es eso, amados, el reflexionar, el meditar, qué está pasando, es un examen personal. Yo a cada momento examino mi corazón, no es tanto mirar, como se dice, la paja en el ojo ajeno, o de repente yo tengo mi viga y estoy queriendo, no es para eso, solamente poderles hacer llegar que el gozo del Señor se tiene que manifestar en cada uno de nosotros como hijos, hijas de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver, amados, es una expresión del creyente, es algo natural. ¿Por qué? Me refiero natural, que se debe de expresar, porque si el Señor está en mí y si es fruto del Espíritu y yo le pido al Señor que sea su llenura en mi corazón, eso va a fluir, no es algo de apariencia, no, sino de lo interno. Cuando uno tiene una conversación con una vida, aún por teléfono, uno puede percibir ese gozo en esa vida, ¿no? Entonces vamos a ver lo primero, amados, que el impedimento para manifestarlo, ¿no? Hay impedimentos para manifestar ese gozo del Señor. Entonces, ¿por qué? Aquí hemos visto en Hebreos 12 que nos está diciendo que puesto los ojos en Jesús. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque a veces miramos, lo primero que vemos en este punto, impedimentos para manifestarlo, es por mirar las circunstancias, las pruebas,
¿no? Y no apreciar la obra de nuestro Dios. O sea, como que vemos la circunstancia, la prueba, y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Entonces, algo impactante que veía, ¿no? Dice, viviendo el presente. Estamos 19 de agosto. A veces sucede eso, viviendo el presente con pesimismo, ¿m? Con tristeza. Y el pasado con alegría. ¿Cómo es eso? Cuando cada día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. No solamente es cuando uno va a la congregación, es todos los días. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. ¿Se dan cuenta, amados? Eso es, ¿no? Eso está en el Salmo 118, versículo 4, que lo cantamos, ¿no? Entonces, es como extrañar, si lo traemos a la memoria, al pueblo de Israel, es como extrañar vivir en esclavitud. Y eso no puede ser posible, ¿no es cierto? Entonces, sin esa libertad, y ahí cesa el gozo, la alabanza, la gratitud al Señor cuando estamos pensando en el pasado como con alegría y el presente con pesimismo, con tristeza y no siendo agradecidos al Señor, porque cada día, ustedes a veces ven que puede salir sol y estamos en invierno acá en Perú y hay días de lluvia, días oscuros, pero ¿el Señor ha cambiado? No, amados, es parte de cómo Él ha hecho esta creación, las diferentes estaciones, y todas tienen un propósito. El invierno es para limpiar la tierra, amados, para sacar bacterias de esta tierra, purificarla, y después viene el verano, y cada estación tiene un propósito que el Señor por eso ha creado las estaciones. Entonces, así es en lo espiritual. Puede ser que esté yo en un invierno espiritual que no me agrada, pero ya vendrá el verano. Y gloria a Dios, pero mi Señor no nos ha dejado a ninguno de nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver en el Salmo 137, del 1 al 6, ese salmo, amados, es por consecuencia del pecado que ellos fueron llevados a cautiverio. Entonces, este salmo lo están expresando aquí del recuento de dónde estaban. Y vamos a leerlo, por favor. Dice el Salmo 137, del 1 al 6. Junto a los ríos de Babilonia, de esa confusión, de un lugar que no debieron estar allí el pueblo de Dios, pero con la rebeldía, la idolatría, fueron llevados allí. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, porque fue una corrección, una reprensión para su pueblo, para que pueda entender. Y decía, acordándonos de Sión, del lugar de alabanza donde estaba el templo, dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. O sea, dice, no hubo ya cántico. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. ¿Se dan cuenta? Como les digo, estamos en una gran nube de testigos, amados, y le pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. O sea, que ese alabar al Señor, ese gozo, se oye, amados, se oye, se hace conocido. Pueden llegar canciones de un lugar a otro, ahora mucho más. Y les estaban pidiendo esas canciones que eran para Dios, ellos querían oírla. Entonces, dice 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi destreza, su destreza. Y dice, mi lengua se pegue a mi paladar
si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esta palabra está siendo recordada de lo que pasaba con el pueblo que fue llevado cautivo. Cesó el cántico, cesó el gozo, cesó la alegría. Pero esta gente de ahí le pedía, cántenos, cántenos. O sea, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en un lugar indebido? Pero a mí me impacta ver la vida de Daniel, que él abría las ventanas como dirigiéndose a Jerusalén para él orar, para él dirigirse a Dios. La palabra no registra si él cantaba, pero su corazón siempre estuvo con el Señor. Entonces, ¿cómo los demás están viendo qué es lo que brota de nuestro corazón? Y cuando se manifiestan esas obras de la carne, es que hay ese cese del gozo, ¿no? Por eso que estábamos viendo aquí esta palabra, cuando hay esas circunstancias, a veces es por desobediencia también, esas pruebas, y que uno más se acuerda el presente con pesimismo, como aquí está, ¿no? ¿Cómo vamos a cantar? Ellos seguían llorando allí, ¿no? Y no hay esa libertad para hacerlo, ¿no? Entonces vamos a leer, amados, también, por favor, en el Salmo 42, Salmos 42, así para entender, amados, qué es lo que sucede con nuestra alma. Este salmo yo sé que también lo han compartido, yo no lo voy a leer todo, solamente algunos versículos. ¿Cómo está nuestro corazón? Desea, como dice acá, como el siervo brama, ¿no? Esas, por las corrientes de las aguas. Se ha meditado, amadas, preciosamente se ha meditado. Pero acá en un versículo 5, 42:5, y se hace una pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. En el alma sucede esa lucha, ¿no? Que mi ánimo no está dispuesto para alabar, para expresar el gozo del Señor, y uno tiene como que tomar esa determinación y poder decirle: espera, 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 alma mía, espera, ¿no? En el 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito el Señor. Y en el 43, en el versículo 5, otra vez: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Todos, amados, como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos esas luchas en nuestra alma. Esta alma aquí a veces quiere prevalecer, quiere hacer, como se dice, de las suyas, pero decirle: Señor, delante del Señor: espera, alma mía, espera, espera, porque aún he de alabarle y proclamar salvación mía, y dice: y Dios mío. Y esa palabra abatir, ¿qué significa? Derribar, tumbar, hundirse, ¿no? Desbaratar, derrotar, deshacer o echar por tierra. Y eso es lo que a veces sucede, y por eso es que nosotros no tenemos deseo de glorificar al Señor. Entonces, no permitir que eso pueda ganar sobre nuestro anhelo por el Señor, que no sea lo que prevalezca, amado, sino que pueda fluir ese gozo que es fruto del Espíritu Santo.
pero depende de nuestra disposición de buscar al Señor, de anhelarlo con todo nuestro ser para que se manifieste, para que se manifieste. Yo me voy a ir salteando un poquito porque para que pueda tener el tiempo debido, ¿no? Y vamos a ver en Habacuc, por favor, en el libro de Habacuc, que es, como le decía, depende de cada uno de nosotros cómo podemos determinar en nuestro corazón. Es una situación difícil la que se está confrontando, pero esta vida desea también alabar al Señor, desea honrarlo, desea expresar ese gozo hacia el Señor. Y en el versículo 17 de Habacuc 3, verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así como decía en el Salmo que hemos leído 42, de espera, que espere esa alma, y él expresaba y decía, mi salvación. Aquí también Habacuc está diciendo igual, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No me voy a dejar abatir, que mi alma espere, pero tampoco me voy a dejar por las circunstancias, por ninguna situación que se presente. Voy a dejar de glorificar a mi Señor, de exaltarle. Él me hace estar en las alturas, como dice, como la sierva, ¿no? Como esa sierva que se va, ese animalito que tiene sus patitas delgaditas, pero que bien puede subir por las rocas, por las peñas, puede subir. Es hablando en términos espirituales, ¿quién sino nuestro Dios? Para que no se detenga ese fluir del gozo de su salvación en nuestras vidas, para nuestro Dios, en gratitud, en alabanza. Bendito sea el Señor. También vamos a ver en el Salmo 119, Salmo 119, por favor, que esa expresión del gozo es también por su palabra. Vamos a leer Salmo 119, versículo 14, 16. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué produce ese gozo, amados? Es la expresión de la palabra del Señor. Si yo la leo, yo la medito, eso me produce un gozo y una gratitud a Dios. Entonces, es considerar todo esto, amados. ¿Por qué es que no fluye la alabanza? No solamente es por mirar las circunstancias, sino también por tener la mirada en las cosas de la tierra. Por tener la mirada en las cosas de la tierra. ¿Y saben qué es lo más difícil? Lo más complicado, por así decirlo, el afanarse. Pero acá nos está hablando en este salmo cómo se goza en ese camino de los testimonios, de lo que Dios le habla cada día, cada instante que se presenta delante del Señor, pero también para leer su palabra, para guardarla, para meditarla, porque cuando se descuida, amado, la oración, cuando se descuida la lectura de la palabra, no puede haber expresión de gozo, por ese afán, por ese mirar las cosas de la tierra. Así es que
También ahí en el mismo Salmo 119, el verso 54 al 56, dice: ¿qué produce esa palabra, esos mandamientos, esos estatutos? Dice: cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Es lo que expresa el salmista, que cánticos fueron para mí tus estatutos. Y también vamos a ver en el versículo 111, dice, versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Porque qué? Porque son el gozo de mi corazón. ¿Cuánto para meditar, amados? Yo soy la primera que recibo esta palabra porque necesito dejar de mirar mis circunstancias, de poner la mira solamente en las cosas de la tierra, afanarme, etcétera, sino poder deleitarnos en su presencia, en su palabra, y ese caminar guiado por su espíritu, iba a haber ese gozo, la expresión de Cristo, fruto del Espíritu Santo, la expresión de Él, ¿no? Y entonces vamos a ver también en el libro de Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8. Estos libros son libros de restauración, ¿no? Cuando el pueblo fue llevado y bueno, ya ustedes saben el trasfondo, pero vamos a leer algunos versículos para no dilatar tanto el tiempo. Desde el verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y vamos a pasar al versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos eran impactados por la palabra, pero producía esa tristeza, pero ya no era momento de llorar. Y dice el 10, luego les dijo: id, comer grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y dice que ellos después se fueron, ¿no? Le dijeron nuevamente que no se entristezca, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, hasta el versículo 12, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esa palabra produjo algo en ellos. Está bien, pudieron tener tristeza, pero después entendieron que era día de gozo, de alegría. ¿Por qué? Dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a ir viendo otra palabra: cuando se levantan los enemigos. Cuando se levantan los enemigos. Y solamente vamos a ver el Salmo 21, del 1 al 6.
Salmo 21 del 1 al 6. Dice así: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza, cómo se goza. Se mencionó primeramente de ese espera en Dios, ¿no? Esa salvación, esa salvación. Habacuc igual, siempre mencionando la salvación, él también se gozaba y decía esa salvación. Y ahora aquí dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Y todo lo que sigue después es lo que va a hacer con los enemigos. El poder de Dios manifestándose y produciendo en la vida que estaba siendo afectada gozo, gozo, gozo en su corazón. Y vamos a ir, por favor, a Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, que es lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Filipo, que de allí es que era la inquietud. En el capítulo 1, Filipenses 1, y dice del 3 al 6: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando, como está rogando Pablo, con gozo por vosotros, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa gratitud de Pablo, ese gozo que tenía por los hermanos, ese gozo hacia Dios, hacia el Señor primeramente, porque es fruto de Él, para la gloria de su nombre, pero también expresando, dice, en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por ustedes, amados, para que ellos sigan, perseveren, no se detengan, sino que sigan adelante. Y cuando uno ve que las vidas, los hermanos, están caminando en pos del Señor, y cuando puede uno recibir una llamada de una hermana que ha pasado situaciones difíciles, pero cómo se goza de ver la obra del Señor sanando, proveyendo de diferentes maneras, realmente uno, porque está perseverando, sigue esa carrera, y ahí están mostrando ese gozo del Señor. Entonces es lo que Pablo decía, ese gozo por los hermanos, esa manera de orar, interceder por ellos, ¿no? Animándolos a proseguir. Y también podemos ver, amados, en el capítulo 3, de ahí mismo de Filipenses, capítulo 3, el verso 1, 3:1, dice así: por lo demás, hermanos, les está invitando a los hermanos, gozaos. ¿En quién nos podemos gozar? En el Señor. No hay gozo fuera de Él. En el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Su carga, su amor por las vidas. Él dice, gozaos, gozaos, animando a los demás. Y aún que dice que él tenía que escribir las mismas cosas, no le era molesto, porque lo hacía con esa disposición para los hermanos. Y también vemos en el capítulo 4,
y dice así, del 1 al 5, Filipenses 4, del 1 al 5, dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, regocijaos, amados. Es lo que nos mantiene con esa firmeza, que nos mantiene perseverantes ante toda circunstancia. Ese gozo del Señor es nuestra fuerza, el fruto del Señor, el gozo, fruto del Señor. Gloria a su nombre. Ahora vamos a ver lo segundo, lo primero que habíamos visto, amados, a manera lo que impedía para manifestar ese gozo. Ahora lo último que vamos a ver es anhelando la llenura del Espíritu Santo, anhelando ese fluir del Espíritu Santo, ser lleno para que pueda fluir, que eso no se detenga. Es como una botella con agua o un vaso con agua, uno lo usa para servirse y tomarlo, pero si está vacío ya no vamos a poder hacer uso de ello. Entonces tiene que llenarse continuamente, y cuando uno se ve como una vasija que da a otras vidas, que pueda fluir de esa vida del Señor, de esa buena palabra, tiene que ser lleno. Entonces no lo vamos a leer todo, por supuesto, pero en Hechos capítulo 2, nos habla claramente de ese día de Pentecostés, ¿no? Hechos 2. Y dice que en el versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos que aquí estaban, dice en el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hace la mención de todos aquellos. Pero ¿saben qué? Ellos oyeron en el verso 11, todas estas vidas de los diferentes lugares, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esa llenura del Espíritu Santo es para hablar las maravillas de Dios, y que todos los demás puedan recibir esa palabra, pero porque estamos llenos de ese gozo del Señor, esas maravillas del Señor. Y en Hechos 10 también podemos ver algo corto, ya estamos avanzando. Hechos 10, verso 44. Hechos 10, 44. Acá está hablando de Pedro, de Cornelio, en este capítulo, y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Pero ¿cuál era el fin? Magnificaban a Dios, magnificaban a Dios.
En la primera parte que vimos, el día de Pentecostés, hablaban las maravillas de Dios. Aquí también se habla que hubo ese derramamiento del Espíritu Santo y magnificaban a Dios. Ese es el fin de la expresión de ese gozo del Señor, que Él sea glorificado, que a Él sea toda vida, pueda a Él acercarse, oír de Él, hasta que tengan ese encuentro también con nuestro Señor. Y vamos a ir a Efesios 5, ya estamos avanzando, amados, amadas vidas, en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20 también, yo lo he oído, que lo han compartido, amadas, a veces en la mañana no siempre puedo entrar a la página cuando se está transmitiendo, mando un saludito, pero después yo tengo un tiempo especial donde escucho a todas mis hermanas, de cada una, no quiero decir los nombres porque después me puedo olvidar, y yo las amo en el amor del Señor a todas, y de todas recibo también la palabra, y le agradezco al Señor por cada una de sus vidas, amadas hermanas, que comparten continuamente. Entonces vemos aquí en Efesios 5, versículo 18 al 20, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra me llamó la atención porque siempre la he leído, pero no me he detenido sinceramente a ver de qué se trata. Cuando dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, dice que es en griego plero, que significa, amadas, hacer repleto, es decir, atiborrar, ¿no? Es ser lleno del Espíritu Santo, pero hasta lo máximo, hasta el tope. Miren qué interesante poder ver que no solamente es ser llenos así del Espíritu, sino lo que está viéndose en el original, siempre esa llenura de nuestro Dios. Pero hay otra palabrita también aquí que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución, esta palabra dice que es una conducta libertina o infame. Qué increíble. Parece una palabra menos fuerte, pero dice: no os embriaguéis con vino, porque dice en lo cual hay disolución. Va a haber esa conducta libertina o infame. ¿Y sabe a qué se aplica la mayoría de veces? Con referencia a la conducta sexual ilícita. Es fuerte, pero es como para decir: no, con ninguna cosa te embriagues, porque si no va a acontecer esto. No, desecha, antes bien, sé lleno del Espíritu. Como le digo, cada epístola tiene un sentido, tiene una forma de expresión de Pablo hacia la iglesia, viendo el trasfondo de dónde era cada uno y lo que se estaba dando en cada iglesia. Por eso es que había esa expresión, ¿no? Entonces, gracias al Señor por esto que nos está hablando el Señor. Y ahora vemos otra parte que quizás hemos visto: necesitamos ser llenos del Señor, de ese gozo, para expresar ese gozo, pero ¿saben que el Señor también quiere gozarse? A veces decimos: hermanos, ¿cuántos se gozan? Gloria a Dios, nos gozamos, pero el Señor también se goza, y vamos a verlo en Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Y dice así, Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos es
abominación a Jehová. Eso no lo tolera Dios, eso lo aborrece. Pero la segunda parte dice, mas la oración de los rectos es su gozo. El Señor también se goza con la actitud de sus hijos, de acercarse a Él en la oración, dice, de los rectos, de aquellos que van por ese único camino, en Jesucristo, el único camino, es su gozo. Y también vamos a ver, amados, en Sofonías 3:17, que es una porción que nosotros ya también la hemos leído. 3:17. Solamente ese versículo dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará. ¿Qué dice? Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor se goza. Y hay una versión que dice así: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Esta es otra versión de la Biblia. Se gozará en ti con alegría, en su amor, ¿qué dice? Guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Qué precioso, amados. Él se goza en la oración de los rectos y también en esta expresión de alabanza del Señor. Él se goza, Él se goza. Y todo es por Cristo, amados. Porque ¿qué se va a gozar Él en esta carne pecaminosa? Que dice, esas obras de la carne pueden salir. ¿Cómo se puede gozar el Señor en él? Pero es por causa de su Hijo, de Cristo Jesús en nuestras vidas, que el Señor se puede gozar. Ustedes se acuerdan cuando el Señor fue bautizado, que se oyó esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y sabe, esa palabra complacencia en griego es satisfacción, es agrado, placer, contento, alegría, gozo. Él tiene ese gozo por causa de su Hijo en nuestras vidas. Cuando Él se manifiesta, el Padre se goza. Pero nosotros somos su pueblo y Él quiere que se manifieste en cada uno de nosotros. No en algunos, sino en todos aquellos que reconocemos esa salvación que nos ha concedido el Señor. Cuando recordamos ese día que el Señor vino a nuestras vidas, es algo que queda como un sello para toda la vida. No se puede olvidar dónde estaba, qué era sin Cristo y a dónde estamos por pura gracia, por pura misericordia. Por eso es que esta palabra es el gozo del Señor, para que cada uno en forma personal pueda examinarse y de decirle: Señor, tú lo sabes todo, ayúdame, Padre, para expresarte a ti, Señor, expresarte a ti. El mundo está necesitando, por decirlo de una expresión así, a gritos, que se le imparta de la vida del Señor, de Cristo. Hay una necesidad muy grande. Los campos están, como se dice, blancos, están preparados por el Señor para que se pueda sembrar esa semilla, pero parte de sus hijos, de aquellos que le conocemos, de poder dar lo que hemos recibido, esa salvación tan grande, amados, que produjo ese gozo indescriptible. Nunca nos olvidemos que cuando pecó
ese amado David pecó, cayó en desgracia porque se manifestó su concupiscencia y esa parte de lo que se menciona en las obras de la carne. Pero que dijo, devuélveme, devuélveme, cuando él se arrepintió de corazón, devuélveme el gozo de mi salvación, porque es terrible vivir sin ese gozo de esa salvación tan grande, amados. Entonces, decía que es importante poder decirle, Señor, es porque a veces es como un contagio, que una persona, un creyente está así, que está abatido, como decía, esa alma abatida, ¿no? Derribada, hundida, pero animarlo, para que diga, espera, alma mía, espera, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, nadie más importante que tú, mi amado Señor. Y quería ir cerrando, amados, y discúlpenme si me he pasado el tiempo. Vi una película, voy a ser breve en esta parte, de vidas que aman a Dios y que los encarcelan y los maltratan. Y este matrimonio, a la esposa, la mataron de una forma horrible, espantosa. Pero en una de esas instancias, esta vida, que también le habían amenazado para que renunciara y firmara un papel que rechazaba, que era creyente, pero no se ve ahí algo político, por decirlo así, sino algo diabólico, esa es la palabra. Y entonces, con tanto maltrato que tenía este varón, que ya habían matado a su esposa, resumiendo un poco, dijo, ya voy a firmar los papeles. Y cuando regresaron los policías, esta persona, dijeron, ya voy a que lo firmara, que ya estaban los papeles así, renunciando a esto y esto y lo otro, y sale inmediatamente. Y él dijo, no voy a renunciar, no voy a renunciar. Y le pegaron y ya se lo llevaban para matar. Y eso ha sido impactante para mí, amados. Los estaban llevando ya a esta persona, este creyente genuino que se olvidó de su cuerpo físico y pensó solamente en su Dios, a quien amaba y a quien servía, igual que Pablo. ¿Y qué hicieron? Llevarlo para matar. Y él había estado entonando cantos, himnos a Dios, memorizando y leyendo la palabra en un papel pequeñito que había escrito chiquitito para ponerlo, y todo el tiempo leerlo, que era lo que lo mantenía él con esas fuerzas físicas también, ¿no? ¿Y qué sucede? Comienzan a cantar los 1500 presos con sus manos levantadas. Eso es para llorar, hermano. ¿Por qué? Porque esa convicción de esas vidas, de esa vida que había sufrido el maltrato en esa cárcel, todo el abuso, solamente por amar a Cristo. Y al cantar, esos presos habían estado escuchando, como Pablo. Y fueron 1500 vidas que comenzaron a cantar ese cántico con sus manos levantadas, con todo su corazón. Tal es así que eso le causó sorpresa a los policías y le dijeron, ¿quién eres? ¿Quién eres? Como diciendo, porque se quedaron asombrados, impactados. Imagínense 1500 voces cantando himnos a Dios. Ese gozo del Señor, aún a las puertas de la muerte. Para mí, amados, es maravilloso. Digo, Señor, que lo que pueda acontecer, que tu valentía, tu fortaleza sea en cada uno de nuestros corazones, de todos tus hijos a nivel del mundo, que un mensaje, matan a 229 o lo van a matar, que esto, que lo, digo, sí, es duro, es fuerte, pero nada de eso escapa de la vista de nuestro Señor. Nada.
y Él tiene, siempre lo torna hacia un propósito glorioso, que su vida sea manifestada, que el Señor, que nuestro Dios sea siempre glorificado, amados. Perdón, y vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, amado. Verso 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mía es la venganza, yo pagaré. Esos hermanos que han fallecido en manos de gente impía, perversa, por causa de confesar el nombre de Cristo, pues el Señor habla aquí que ha vengado la sangre de ellos. Y 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, amados. Gloria a nuestro amado Padre Celestial. Que Él sea ayudándonos, fortaleciéndonos para buscarle cada día, para meditar en su palabra y pedirle, suplicarle que seamos llenos de su Espíritu Santo para manifestar ese gozo que viene de lo alto, que no se ve en la tierra así nada más, se ve a través de los hijos de Dios, que pueda fluir ese gozo del Señor para con Él, y que Él también se goce en su pueblo, por esas oraciones de los rectos y por esos cánticos de los redimidos delante de Él. Dice que callará de amor. Así que, amados, vamos a orar para darle gracias al Señor, pidiendo que Él sea glorificado en todo tiempo. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por el sentido que tú le has dado a nuestras vidas desde ese día que viniste a nosotros, Señor, a buscar, a salvar lo que se había perdido. Nos llenaste de ese gozo, Señor. Gracias por esa experiencia tan gloriosa, tan grande, Padre. No la olvidamos nunca, Señor. Y te pedimos, Padre, por todos y cada uno de tus hijos en este momento, Señor. Aquí, Señor, reunidos, Padre, cada uno en los diferentes lugares, Padre bendito, clamando por todo tu pueblo, por toda tu iglesia, por cada una de mis amadas hermanas que siempre se están conectando con esta página, Señor, hija del Rey Altísimo, Padre, que nos llenes de tu Santo Espíritu y que podamos expresar tu gozo, Señor, que se manifieste tu vida, Padre, que tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Gloria al Señor. El saludo para cada una de mis amadas hermanas y hermanos también. Que el Señor les bendiga. Les expreso el saludo de mi esposo, Demetrio, y también agradecerle a mi sobrino Alonso, que es la persona que nos ayuda con las transmisiones. Que el Señor les bendiga, mis amadas. Hasta una próxima oportunidad. Gloria al Señor.